Hola, hola, muy buen día para todos y todas. En esta ocasión eh, quiero realizar una breve presentación sobre las políticas educativas desde la UNESCO aplicadas a mi país. Me llamo Jorge Andrés Sosa, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. Este trabajo está dirigido a la doctora Claudia Orantes López, en el marco del espacio académico política educativa en el contexto internacional. Muy bien, en este video pues la idea es que se pueda contextualizar todo lo abordado en cada una de las 4 unidades y principalmente cómo se viven estas políticas educativas en Colombia. Esta actividad es una invitación a realizar una presentación que recoja los aspectos y conceptos más relevantes a partir de los 5 puntos que propone la UNESCO para la revisión de las políticas educativas, a saber, la evaluación general del sistema educativo, las políticas de enseñanza y el desarrollo de capacidades de docentes y directivos docentes, el desarrollo curricular, las políticas educativas y la evaluación de los resultados de aprendizaje, así como el aprendizaje mediante tecnologías en el siglo XXI. Finalizar se presentan unas breves conclusiones y las respectivas referencias. Muy bien, hay unos antecedentes, hay una contextualización, hay unos propósitos propiamente dichos. En primer lugar, hay que decir que la UNESCO nace posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en el año 1945, que se celebra en Londres, en Inglaterra, una conferencia de las Naciones Unidas para entablar una organización, o más bien una agenda educativa y cultural que, pues, de alguna u otra manera, reestructurar y reorganizar a los países posguerra. En materia educativa, por supuesto. ¿Cuáles son esos propósitos, esos objetivos de la UNESCO? La UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas o de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y busca incentivar, motivar, exhortar, crear ambientes para un diálogo entre las distintas civilizaciones, culturas, pueblos, comunidades, fundadas en el respeto y pues en unos valores y unos principios universales. Asimismo, la UNESCO busca contribuir a la conservación y preservación de culturas de paz, la seguridad mundial y, por supuesto, la cooperación o el trabajo colaborativo entre naciones en pro de cultivar y fomentar la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura y, pues, como les dije hace un momento, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, más conocidas como las TIC. En este orden de ideas, las políticas educativas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, están siempre diseñadas o están apuntando a brindar soporte y orientación a las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, en cualquier nivel, ya sea en nivel inicial, básica, media, técnica, tecnológica, superior, en fin. Potenciando obviamente las fortalezas, pero también las debilidades y sobre todo buscando los planes de mejoramiento constante o continuo. Entonces, en ese orden de ideas, no solo en la parte de la gestión y la administración educativa, sino también todos los procesos curriculares, los procesos investigativos, los procesos de talento humano, de convivencia, la parte emocional, bueno, todas las dimensiones de la acción humana, el lograr, el hacer, el comunicar, allí están justamente concretizadas en las políticas educativas. Ahora bien, hemos dicho entonces que la UNESCO, como ese organismo internacional imparcial, pues de alguna u otra manera está constantemente haciendo seguimiento a esos propósitos de los objetivos de desarrollo sostenibles, principalmente uno de los propósitos, o más bien el cuarto propósito de los objetivos de desarrollo sostenible es buscar una educación de calidad para todos.
En ese orden de ideas, pues la UNESCO está buscando no solo consolidar la paz, erradicar la pobreza, buscar un desarrollo sostenible y un diálogo intercultural internaciones, sino que sobre todo potenciar la educación, la cultura científica y sobre todo pues también la investigación y la innovación. ¿Cuál es la tesis que yo planteé en el ensayo que desarrollé en la actividad 4.1? Que las políticas públicas deben fortalecer las capacidades pedagógicas y didácticas de los maestros para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de las instituciones educativas. Como bien sabemos, en Colombia el órgano rector del Estado que está como liderando los procesos educativos tanto en lo público como en lo privado se llama el MEN, Ministerio de Educación Nacional, que en México creo que es el CRES o el CIES, bueno. Y de alguna u otra manera este Ministerio de Educación Nacional en Colombia es un organismo del Estado que está motivando, acompañando, brindando formación, brindando también recursos y también de la mano de las 32 secretarías de educación departamentales. En este caso, en Colombia hay 32 departamentos y en cada departamento hay una secretaría de educación que también está enlazada con el Ministerio de Educación Territorial o Nacional. La UNESCO en Colombia en los últimos 20, 30 años ha venido integrándose sobre todo en el tema del conflicto armado. ¿Qué es eso del conflicto armado? Sabemos que Colombia lleva más de 60 años de un conflicto interno entre varios grupos revolucionarios o guerrilleros de izquierda y el Estado propiamente dicho, es decir, una lucha contra la policía, contra el ejército y pues por supuesto con todos los organismos estatales. Entonces la UNESCO, como ve que hay conflicto, que no hay diálogo, que no hay cultura de paz, pues está generando o motivando a Colombia para que entre en la educación para la paz, generar comunidades de paz. Pues eso implica también toda una transformación de un paradigma de pensamiento en torno al perdón, a la reconciliación y bueno, pues el diálogo que es fundamental en los procesos socioculturales. Obviamente también en muchas universidades en Colombia, tanto públicas como privadas, están incentivando pues el trabajo en red, los semilleros, los grupos de investigación, los eventos interinstitucionales en torno pues a esa construcción de culturas de paz y no violencia. Y sobre todo, pues si eso se da, pues empieza a haber un movimiento o un desarrollo económico en la nación. Entonces eso pues es bastante importante y significativo. Ahora bien, la desigualdad en el acceso a la escuela en Colombia, según la UNESCO, dice que, abro comillas, Colombia ha sido uno de los países que más rápido ha crecido en América Latina, pero pues obviamente es un crecimiento muy volátil, afectado por supuesto por el conflicto armado, por la discriminación, por la inequidad, por, digamos, el abandono del Estado en ciertos territorios, sobre todo los territorios rurales. Entonces, ¿cuál es el propósito de los planes de desarrollo de los últimos 2, 3 gobiernos? Generar una educación para todos, como lo reza la Constitución de 1991, en uno de sus artículos que dice que la educación debe ser un derecho de todo ciudadano colombiano. Bien, como les decía, Colombia ingresó a la UNESCO por allá en el año 1947, hace casi 80 años, y pues obviamente es bastante significativo, bastante importante estar vinculados sobre todo en materia educativa y en materia política y social, porque pues la UNESCO de alguna u otra manera está buscando fomentar el desarrollo económico, social, cultural y educativo de las naciones. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que la educación tiene que ser una educación de alta calidad, tiene que ser una educación con eficiencia, con sentido común, con procesos curriculares flexibles, democráticos, dialógicos, en fin, con una serie de elementos bien importantes que pues obviamente permiten el trabajo colaborativo y el trabajo recíproco entre maestros y estudiantes.
Algunas consideraciones ya finales para ir cerrando el tema. La UNESCO, en su calidad de organización internacional o de organismo internacional, cuenta con varios organismos rectores y subsidiarios que pues le permiten como estar motivando, exhortando, vigilando, haciendo seguimiento a pues las distintas instituciones a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Hemos tenido en los últimos 10 años, 10, 15 años aproximadamente, 5 elementos importantes que se han logrado gracias a esa intervención de la UNESCO en Colombia y en Latinoamérica. En primer lugar, se creó el Consejo Internacional del Programa sobre el Hombre y la Biosfera entre el año 2008 y el 2011, que es un aspecto muy, muy importante. El segundo aspecto es el Comité Intergubernamental de Bioética, que también se creó entre el año 2008 y el 2011. El tercer aspecto es la Comisión Intergobiernos Oceanográfica, sobre todo el tema de medioambiental y pues todo el tema de calentamiento global. Se tocó en esta comisión. En cuarto momento, el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, igualmente entre el año 2008 y el 2011. Y el último punto o el último programa fue el Programa Intergubernamental de Información para Todos, el IFAP, entre el año 2009 y el año 2013. Por supuesto, allí tenemos a la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, a la UNESCO, a la ONU, a la OECD, en fin, a varios organismos internacionales que han estado pues motivando, como les digo, y exhortando a las comunidades para que se ofrezca cada vez una educación de altísima calidad y a bajo costo, que es lo más importante, ¿sí? Es decir, estamos buscando no eliminar la educación privada, pero sí que sea más, cada vez más la educación pública, ¿sí? Entonces, si hay 20 universidades privadas y hay 2 públicas, pues la idea es que haya 20 universidades privadas y al menos unas 15 públicas. Ese sería el ideal. Entonces, pues esperemos que prontamente se dé esa premisa. Finalmente, pues a nivel de conclusiones, este ejercicio propuesto dentro del Seminario de Política Educativa en el contexto internacional nos invitaba a todos a realizar un video, una manera de explicación o de síntesis que recogiera pues precisamente los distintos materiales de estudio dentro de las 4 unidades. Puntualmente, en esta actividad número 4, pues se pedía identificar la función de la UNESCO, sus características, sus fases, sus momentos, sus intervenciones principalmente a nivel internacional, pero también el impacto a nivel Colombia, a nivel país. Entonces, pues claro, digamos que sabemos que la UNESCO siempre ha estado incentivando los proyectos nacionales, los proyectos de desarrollo, los proyectos de innovación, los proyectos rurales también, los proyectos regionales, sobre todo pues el trabajo con comunidades víctimas del conflicto armado, con comunidades en situación de desplazamiento o de pobreza extrema. Entonces, digamos que es muy valioso porque pues es decirles a estas comunidades que también tienen derechos, que también son importantes, que tienen una dignidad. Y bueno, esto creo yo que es un trabajo sociológico y antropológico bastante significativo. De alguna u otra manera, no solo de la UNESCO, sino de otros organismos internacionales, Colombia ha recibido apoyo en los últimos 30 años, sobre todo en temas educativos, en temas ambientales, en temas de principios, en temas de paz, de no violencia, de competencias ciudadanas, de formación a los maestros y maestras. Cada vez vemos que hay más becas para que los profesores puedan acceder a un posgrado, diplomados, etcétera, etcétera, totalmente gratuitos, y eso pues es bastante importante. Igualmente la UNESCO tiene programas a nivel nacional e internacional que permiten cualificar a los directivos docentes, a los rectores, tanto de colegios, como escuelas, como universidades, para que pues entiendan un poco la dinámica de la globalización, las nuevas necesidades del contexto educativo, del contexto social, del contexto político, en fin. Y pues eso es bastante importante, sobre todo en materia de gestión y evaluación educativa. Lamentablemente, en la gran mayoría de países de Latinoamérica y el Caribe, los procesos educativos son
poco rigurosos y bastante desiguales. ¿Qué significa esto? Que hay una gran estigmatización de la educación pública sobre la educación privada y hace que se menosprecie y se descalifique la educación pública. Entonces, muchas veces, en el caso de Colombia, se cree que las universidades públicas son vistas como unas instituciones revolucionarias, emancipatorias y hasta de izquierda. Entonces, muchas veces se descalifica y se estigmatiza a los estudiantes que estudian en una universidad pública. Incluso a veces decimos muy jocosamente, todos los que estudian en tal universidad pública son guerrilleros o son asesinos o son drogadictos, y pues obviamente eso es un juicio bastante sesgado, porque obviamente las generalizaciones generan pues obviamente sesgos a nivel sociológico, antropológico y político. Bien, básicamente esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Acá están las referencias. Agradezco sus comentarios y pues quedamos a su orden. Que tengan un feliz día.